Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corte informativo, hoy que es lunes 6 de mayo de 2024. Soy Lorena Sánchez Cabrera y en los próximos minutos tendré el gusto de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación, junto a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. La Corte revisó si la ampliación de mandato del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos violó la división de poderes y la independencia judicial. Trabajadores del Poder Judicial Federal se manifestaron en diversas entidades en defensa de la independencia judicial. Tribunal Laboral ordena al Seguro Social reconocer como beneficiaria a madre de trabajador fallecido. Vamos directo al edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con mi compañero Mario López Peña, quien tiene la información de lo que se resolvió esta tarde el Pleno del máximo tribunal del país. Muy buenas tardes, Mario. Adelante con tu reporte, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó la declaratoria de inconstitucionalidad general de los artículos 477 y 504 del Código Civil y 47 de la Ley del Registro Civil, ambos de Jalisco, que prohibían registrar a hijas e hijos de una mujer casada con el apellido de un hombre distinto al de su esposo. Escuchemos parte de los argumentos de la ministra ponente. Que esta restricción no perseguía una finalidad constitucionalmente imperiosa, ya que no atendía al mandato de protección de la familia como realidad social. Por el contrario, la verdadera finalidad de las normas es desalentar las relaciones extramaritales de las mujeres mediante la prohibición de registrar a sus hijos o hijas concebidos con un nombre diverso a su esposo, lo que resulta claramente discriminatorio. En este caso, las normas ya habían sido declaradas inválidas por la primera sala de la Corte al resolver un amparo, resolución que constituyó jurisprudencia. Como lo establece la ley de amparo, el Congreso de Jalisco fue notificado de la invalidez para que corrigiera los vicios, pero a la fecha no modificó la norma. Por eso es que la Corte realizó la declaratoria general de inconstitucionalidad, por lo que ya no podrán aplicarse esos artículos en ningún caso. El primer asunto resuelto en esta sesión se trató de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos de Morelos contra el artículo 3º transitorio del decreto por el que se reformó la Constitución de ese estado. En este asunto, el Pleno no alcanzó los votos para invalidar la ampliación por 2 años del plazo para el cual se nombró originalmente al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos. Es lo que resolvió el Pleno de la Corte en la sesión de este lunes. Muchas gracias, Mario, por tu información. Pues ahí lo que acaba de ocurrir esta tarde en el Pleno de Ministros y Ministras. Y seguimos con más información porque integrantes del Poder Judicial Federal se manifestaron este fin de semana en el Ángel de la Independencia para demandar que cesen los ataques desde el Ejecutivo en contra del Poder Judicial. La manifestación, que se replicó en 17 entidades, también tuvo como propósito defender la independencia judicial, elemento indispensable para garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Bueno, es un trabajo complicado, no es un trabajo mediático. Nosotros hablamos a través de las resoluciones. Creo que aquí hay una errónea porque se desconoce nuestra actividad. Pueden decir que trabajamos tras las puertas y no, es que nuestro trabajo es el estudio, el constante estudio para definir los alcances, como usted me lo menciona, de una norma, si efectivamente eso no es inconstitucional. El Poder Judicial se debe a las personas y que sepan ellos que finalmente estamos ahí para defender y proteger sus derechos humanos. Porque somos el único poder de este país, de los 3 poderes de la Unión, que no nos hemos doblegado a los caprichos presidenciales. Esto es una clara agresión e intromisión. Consideraron que sería un error elegir a ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces y juezas a través del voto popular, ya que la justicia se politizaría. Somos una clase formativa que se ampara en la formación, en la capacitación, en la preparación y la actualización constante. No son gentes improvisadas. La autonomía se gana en el respeto a su preparación.
En nuestro país todavía no están sentadas las bases para esa propuesta. Como están ahorita los cimientos constitucionales, es acorde a una trayectoria judicial y una carrera dentro de la institución. Integrantes de la sociedad civil y legisladores se sumaron a la defensa del Poder Judicial Federal y de su independencia, al tiempo que lamentaron la reciente reforma al juicio de amparo, que limita el alcance de las suspensiones. Una vez más, vamos al Poder Judicial. Hemos ganado más de 40 acciones de inconstitucionalidad por forma y fondo. Nosotros vamos a acompañar estos recursos que se van a interponer y yo tengo mucha confianza que se van a ganar los tres. Y en este sentido, el ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, calificó de pésima la propuesta del presidente de la República de reformar al Poder Judicial, lo que implica elegir mediante el voto popular a las y los ministros, jueces y magistrados, tanto a nivel federal como local. Indicó que en un país dominado por la inseguridad y la violencia, es sumamente peligroso que se pretende elegir a 7,000 servidores públicos a través del voto popular y directo. En un país donde la delincuencia organizada ha ocupado una gran cantidad de espacios públicos y donde tiene una alta intervención en las elecciones, puede ser por demás peligroso. Además, consideró que la iniciativa tiene una trampa, pues se propone dividir al Consejo de la Judicatura Federal y crear un tribunal disciplinario, no solo para sancionar a aquellas personas juzgadoras que se aparten de la ley, sino también a las que no protejan el interés público. ¿Qué es el interés público? Cuando un juez actúa contra el interés público, esa es una determinación que no queda claro en la reforma, pero que me parece un elemento preocupante en extremo respecto a la situación del Poder Judicial de la Federación. En más noticias, el Consejo de la Judicatura Federal modificó el acuerdo que regula su actividad administrativa para establecer que las personas servidoras públicas que trabajan en órganos jurisdiccionales al realizar su registro automatizado de inicio y conclusión de labores, deberán realizarlo en los medios electrónicos que determine el Consejo. Estos servidores deberán ser enrolados en el medio electrónico correspondiente de su centro de trabajo por la persona auxiliar de asistencia y puntualidad, quien será la responsable de verificar previamente al personal que se ha registrado en el medio correspondiente para ese efecto, mediante una credencial oficial con fotografía y, en su caso, con el recibo de pago, con el fin de validar su identidad con el número de expediente asignado. En caso de ausencia temporal o permanente de la persona auxiliar de asistencia y puntualidad, la Dirección General de Tecnologías de la Información deberá realizar el alta de la persona servidora pública en el medio digital correspondiente que la supla o sustituya e informarlo a la Unidad de Registro y Control de Asistencia mediante correo electrónico. En más noticias, el Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con residencia en Jalisco condenó al Seguro Social a reconocer a la madre de un trabajador en activo que falleció a causa de cáncer como beneficiaria única de los derechos laborales y de seguridad social de su hijo, por lo que le ordenó a dicha institución entregarle las prestaciones que reclamó y dio vista al Ministerio Público, ya que durante el proceso judicial el representante del Seguro Social negó la relación laboral, incurriendo en la probable comisión del delito de falsedad de declaraciones judiciales en informes dados a la autoridad y lo que resulte. El juez de distrito Arturo García Velázquez, titular de dicho órgano jurisdiccional, fincó su resolución en las pruebas recabadas en atención al principio de mejor realidad, con el único propósito de esclarecer los hechos y encontrar la verdad histórica de los mismos, por lo que el Seguro Social deberá pagar a la señora las prestaciones económicas y en especie previstas en el contrato colectivo del Seguro Social. La jueza de distrito Alejandra Rivera Rodríguez señaló que las reformas en materia laboral obligan a las personas juzgadoras a actuar de manera proactiva para evitar que los asuntos se alarguen de manera innecesaria. Citó el caso de una mujer que fue despedida sin justificación y que fue víctima de hostigamiento laboral por parte de su jefa inmediata y algunos compañeros, lo que afectó su dignidad como trabajadora. Además de condenar al patrón a pagar las prestaciones de ley a la afectada, se le ordenó diseñar protocolos para evitar el hostigamiento laboral y, en caso de registrarse este tipo de conductas, investigar los hechos.
También se pidió que resolviera las quejas que en su momento se habían elevado ante su potestad y finalmente se dio vista a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que en el ámbito de sus facultades realizara las investigaciones y en su caso ejerciera las sanciones que correspondieran. En otros asuntos, para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, el Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Puebla condenó a un patrón a pagar diversas prestaciones derivadas de la relación de trabajo con el extinto trabajador padre de los menores. En este asunto, el juez Humberto Valles Isa determinó que el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, que establece el plazo de 1 año para hacer valer las acciones laborales, aplicaba para la madre y esposa del trabajador fallecido, pero no para los menores de edad, ya que el artículo 106 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes señala que la prescripción no opera en perjuicio de ellos, debido a que los infantes no cuentan con capacidad legal para hacer valer sus derechos de manera directa. De ahí que si sus progenitores o quienes tengan la tutela incurren en una omisión de hacer valer sus derechos dentro de una temporalidad determinada, ya sea por descuido o desconocimiento, no debe generar un perjuicio en contra de los infantes, pues con ello se vulneraría el interés superior. Por ello, al ser los menores de edad los únicos cuyo derecho quedó vigente para reclamar las prestaciones laborales que generó su padre, concluyó que a ellos debía pagárseles la totalidad de las mismas. Es momento de hacer una pausa, pero regresamos con más noticias. Estamos en Corte Informativo. Quédese con nosotros. Al regresar, la prisión preventiva viola la libertad personal y la presunción de inocencia. De la tarde con 13 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información. Se dio a conocer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con el que propone resolver el recurso de apelación que presentó el Partido Verde, impugnando la multa que le impuso el INE por los errores detectados en sus informes de ingresos y gastos de las precampañas a diputados y a gobernador en el estado de Veracruz. El proyecto propone confirmar la multa que se le impuso al Partido Verde por no reportar la pinta de 6 bardas en el estado de Veracruz, cuyo monto se estima en 4,689 pesos. Pues contrario a lo que afirma el Partido Verde, el INE sí fue exhaustivo y sí motivó la sanción que se le impuso por no reportar los gastos relacionados con la pinta de las 6 bardas en cuestión. Y en más temas electorales, la Sala Regional Guadalajara confirmó la resolución del Tribunal Electoral de Nayarit que revocó el acuerdo del Instituto Electoral Local que establecía un mecanismo de ajuste y sustitución para garantizar la representatividad de grupos vulnerables en el Congreso del Estado en el proceso que se encuentra en curso, entre ellos el de migrantes residentes en el exterior. Pues se consideró que esto implicó un cambio de fondo en el marco normativo electoral respecto a la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, lo que el instituto debió prever con anticipación. Pues si bien se debe buscar la inclusión de diversos grupos vulnerables en la participación política, lo cierto es que con el mecanismo aprobado se vulneró la certeza y legalidad. Dado que facultaba al Consejo Local del Instituto Estatal Electoral para que realizara ajustes en la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional que impactarían en la representatividad de cada partido político en el Congreso, ya iniciado y avanzado el proceso electoral en Nayarit. Y a partir de este lunes y hasta el 20 de mayo, el INE recibirá el voto anticipado de 402 ciudadanas y ciudadanos que por alguna limitación física o incapacidad no pueden acudir a las casillas y de 30,391 personas que se encuentran en prisión preventiva. Personal designado por los consejos distritales entregará en sus domicilios a las personas con alguna limitación física o incapacidad los sobres que contienen las boletas para elegir presidencia, senadurías y diputaciones federales, mientras que en el ámbito local, para jefa o jefe de gobierno, gobernador o gobernadora, así como a las personas que ocuparán las alcaldías, ayuntamientos y diputaciones locales, en tanto que las personas privadas de la libertad podrán votar para la presidencia de la República y en el caso de Chiapas, Ciudad de México e Hidalgo, para la persona titular de la jefatura de gobierno, gubernatura, alcaldías, ayuntamientos y diputaciones locales.
el Consejo de la Judicatura de Tamaulipas publicó el acuerdo mediante el cual se crea el segundo Tribunal Laboral de la Sexta Región Judicial con sede en el municipio de Altamira, con el objetivo de distribuir equitativamente la carga jurisdiccional. El Poder Judicial de Baja California Sur dio inicio al trabajo interinstitucional con el INEGI para el levantamiento del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2024. Las direcciones y áreas administrativas jurisdiccionales recopilarán información estadística. Más de 70 juezas y jueces especializados en materia penal del Poder Judicial del Estado de México se congregaron en un conversatorio de trabajo para promover la justicia restaurativa como método de intervención basado en la reparación del daño y la reconstrucción del tejido social. Los magistrados presidentes de los poderes judiciales de Coahuila y Baja California Sur, así como personal de ambas instituciones, se reunieron con el fin de intercambiar buenas prácticas de los juzgados especializados en violencia familiar. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. La Defensoría Pública Federal reiteró que la prisión preventiva oficiosa es una medida que permite encarcelar a una persona de manera automática mientras se lleva a cabo su proceso legal sin que haya sido condenada aún por la comisión de un delito. Esta medida viola la libertad personal y la presunción de inocencia. Además, puede afectar el derecho a una defensa adecuada. La Corte Interamericana ha establecido que la prisión es una medida que debe aplicarse de manera excepcional, lo que obliga a las autoridades a justificar y acreditarla de manera sólida. En el caso de México, toda persona, independientemente del delito que se le acuse, es inocente y tiene derecho a llevar su defensa en libertad hasta que se demuestre lo contrario en un juicio justo y transparente, salvo en los casos en que se acredite, entre otras razones, el riesgo de evasión o que represente un riesgo para la víctima y los testigos. En los 3.905 casos que representa la Defensoría Pública Federal, los implicados llevan más de 2 años en prisión preventiva sin una sentencia definitiva. En otras noticias, la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal autorizó el cambio de domicilio del juzgado 17º de distrito con residencia en Jalapa, Veracruz. A partir de este lunes 6 de mayo, reanudará funciones en Boulevard Culturas Veracruzanas número 120, Colonia Reserva Territorial, por lo que toda la correspondencia, trámites y diligencias relacionadas con dicho juzgado deberán dirigirse y realizarse en el domicilio señalado. Y es así como llegamos al final de este espacio, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 8:30 de la noche el noticiario nocturno. Soy Lorena Sánchez Cabrera, en nombre de todo este equipo, agradecemos su atención. Hasta pronto.